Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 15 de noviembre de 2019. Bueno, arrancamos por Estados Unidos, donde una vez más tenemos otra grata noticia. El Standard & Poor's está nuevamente en récord histórico por encima de los 3.100 puntos y acumula en el año una suba del 25%, con acciones como por ejemplo Apple que están subiendo un 70% en dólares. Esto es impresionante, la verdad que ha superado todas las expectativas, sobre todo sabiendo lo negativo que ha estado el contexto en relación a las acciones durante todo el año, o sea, tanto analistas como políticos, o sea, todos hablando de lo negativo que podía venirse en Estados Unidos, la recesión, la guerra comercial con China, el próximo mercado bajista. Nada de eso fue así, o sea, el mercado castiga los consensos y estamos teniendo un año muy positivo, a contramano de los consensos que podemos leer en los medios, en diarios, en redes sociales. Y justamente esta semana JP Morgan sacó un muy lindo análisis hablando de los armagedonistas, o sea, aquellos gurúes, expertos de mercado, podríamos decirles, que hablan de que se animan, digamos, a pronosticar el próximo mercado bajista y a recomendarle a la gente que se salga de las acciones para pasarse a algún commodity como el oro, por ejemplo, o directamente a bonos del tesoro. Y algo muy interesante de este análisis es que JP Morgan se anima incluso a dar nombres. Muestra, por ejemplo, este gráfico en el cual hay personas como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, Jorge Soros también, y lo que muestra el gráfico es el rendimiento promedio que nos hubiéramos perdido de ganar de haberles hecho caso a algunos de estos expertos cuando le recomendaron a la gente que se salga de las acciones. Y bueno, el rendimiento por supuesto varía, pero en promedio nos hubiéramos perdido de ganar un 35% de rendimiento en las acciones si hubiéramos hecho caso a alguno de los analistas, si nos hubiéramos salido anticipadamente del mercado, porque eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. A ver, desde su creación en 1926, el índice Standard & Poor's ha estado moviéndose al alza durante el 78% del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es muy costoso salirse anticipadamente de un mercado alcista, sobre todo un mercado alcista como este que no ha dado ninguna señal de debilidad. Entonces, cada vez que nos salimos de las acciones para pasarnos a renta fija o a oro, a plata, algún commodity, estamos asumiendo un costo de oportunidad. Y teniendo en cuenta que históricamente las acciones suelen moverse al alza durante la mayor parte del tiempo, es un costo de oportunidad que, por ejemplo, en este año fue muy importante. Estamos hablando de 25% de rendimiento en el Standard & Poor's y con acciones tecnológicas también volando, y por ahora sin señales fuertes de que se va a venir una recesión o de que va a comenzar un mercado bajista. Así que tengamos esto en cuenta, porque si este año 2019 fue un año donde hubo mucha negatividad con respecto a las acciones, el año que viene, 2020, que es un año electoral, va a ser igual o incluso puede ser peor, porque Trump va a estar yendo a buscar su reelección y va a haber mucha presión para que no lo consiga. Así que imaginemos que una recesión en Estados Unidos, a pesar de lo malo que son las recesiones, beneficiaría, por ejemplo, a los demócratas, porque históricamente en Estados Unidos, cada vez que hay una recesión en un año electoral, cambia el signo político que gana la presidencia. Entonces, si en 2020 llega a haber una recesión en Estados Unidos, es muy probable que Trump pierda las elecciones. Así que imaginemos que va a haber mucho ruido con respecto a una posible recesión en Estados Unidos. Pero siempre tengamos en cuenta que las acciones no necesitan de un gran crecimiento económico para moverse al alza. ¿Por qué? Porque el principal factor que mueve las acciones es la diferencia que hay entre las expectativas que tienen los inversores y lo que termina ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, ¿por qué 2018 fue un año negativo en el Standard & Poor's cuando la economía de Estados Unidos creció, se creó empleo, digamos la situación anduvo bien en Estados Unidos, pero el Standard & Poor's terminó cayendo 4,25%? ¿Por qué pasó eso? Porque
el 2018 se había comenzado con una muy alta expectativa con respecto a las acciones. Veníamos del 2017, donde se aprobó la rebaja de impuestos de Trump, así que había expectativas muy altas cargadas sobre los resultados de las empresas. ¿Y qué pasó? Cuando los resultados de las empresas vinieron bien, pero no tan bien como se esperaba, eso fue tomado como una mala noticia, o sea, defraudó las expectativas de los inversores. Entonces terminamos con un 2018 bajista o ligeramente abajo en el Standard & Poor's, con un año que económicamente fue bueno. ¿Y qué pasó en 2019? Bueno, todo lo contrario. En diciembre de 2018 la Fed subió la tasa de interés y hubo una baja fuertísima en las acciones. Arrancamos el 2019 con ese precedente, con mucha negatividad con respecto a lo que había hecho la Fed, con muchas dudas con respecto al crecimiento económico de Estados Unidos, con muchas dudas con respecto a las empresas, con preocupación por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así que imagínense que las expectativas que se tenían a principios de 2019 sobre las empresas eran muy bajas. Había miedo a recesión, se venía de un año donde las acciones habían andado más o menos, entonces se arrancó el año con muy bajas expectativas. Y mientras tanto la economía seguía funcionando, las empresas seguían creando valor y siendo tan bajas las expectativas, no costaba demasiado a las empresas superar las expectativas. Y cuando empezaron a venir los balances, empezaron a venir mejor que las expectativas y eso empuja al alza las acciones. Así que si en 2020 esta negatividad ocurre y no hay euforia en los mercados, va a ser muy probable que los balances sigan viniendo bien y que las expectativas de los inversores sigan siendo superadas por los balances de las empresas y que eso provoque más subas en las acciones. Pero, a ver, siendo el 2020 un año electoral, hay que tener cuidado porque obviamente va a traer mucho ruido el tema de la política. Así que vamos a ver históricamente qué ha pasado con los ciclos de los mercados en los años presidenciales. A ver, acá tenemos desde 1952 la performance del Standard & Poor's en los años presidenciales. Vemos acá en líneas de rayas lo que pasó cuando los dos candidatos a la presidencia no eran ocupantes de la Casa Blanca, y en la línea verde vemos la carrera presidencial cuando uno de los contendientes era el actual presidente de Estados Unidos en ese momento. Fíjense la diferencia. Nosotros estamos en el caso de la línea verde porque Trump iría por su reelección. Fíjense que los primeros 6 meses del Standard & Poor's suelen ser laterales hasta que se define el candidato del partido opositor, en este caso los demócratas, y a partir de que quedan definidos los candidatos, como ya no hay tanta incertidumbre, el Standard & Poor's suele moverse al alza. Así que históricamente los años presidenciales en Estados Unidos, cuando uno de los candidatos es el actual presidente, han sido alcistas, pero durante los primeros 6 meses del año el Standard & Poor's suele lateralizar un poco. O sea, hasta que se define el candidato de los demócratas en este caso, es probable que veamos un 2020 lateral en las acciones, para luego, sí, en la segunda mitad del año, ver subas en las acciones. Así que, por esta razón es que sigue teniendo sentido, obviamente, que estar comprado ahora en Estados Unidos, aprovechando el rally de Santa Claus, que deberíamos verlo para diciembre. Mi objetivo para este año en el Standard & Poor's es 3.200. Y después, bueno, primera semana de enero, ver si tomamos ganancia o si nos mantenemos comprados, sabiendo que históricamente durante los primeros 6 meses del año el Standard & Poor's se ha movido de manera muy lateral. Ahora, pasando brevemente a la Argentina, bueno, tuvimos una semana un poco conflictiva con el tema de Bolivia. El presidente electo Alberto Fernández es como que se puso un poco en la vereda de enfrente de Trump y de Bolsonaro, lo cual, bueno, no sienta un buen precedente para la presidencia de Fernández, porque Brasil es nuestro principal socio comercial y Estados Unidos es el único que podría darle una mano al próximo presidente con la renegociación con el FMI. Así que esto obviamente fue tomado a mal por los mercados, o sea, los bonos cayeron y las acciones también. Así que, bueno, estamos en un momento de mucha incertidumbre, no hay equipo económico presentado, no hay plan económico presentado, así que estamos todavía un poco en la incertidumbre, a la espera de, bueno, de que haya algún tipo de anuncio. Con respecto a la deuda, bueno, miren, esto es la deuda que tendría que enfrentar el próximo gobierno durante el 2020. Fíjense que el primer semestre del año está muy cargado de vencimientos de deuda.
Por esta razón, Fernández no tiene mucho margen de acción y va a tener que actuar rápido con respecto a esto. Fíjense que los montos son muy considerables, así que la verdad que hay un problema muy grande de deuda durante el primer semestre de 2020 y el presidente electo va a tener que hacer algo al respecto, así que esperamos algún anuncio mismo en diciembre o ya directamente en enero, porque no hay mucho margen para la acción. Así que aquellos que quieran comprar acciones argentinas ya lo saben, aquellas acciones más ligadas al consumo, más ligadas a vaca muerta, serían acciones interesantes para comprar en este momento, siempre teniendo en cuenta que estamos en la incertidumbre, que el riesgo argentino sigue siendo muy alto y que todavía no tenemos un plan económico presentado por el futuro gobierno que nos diga, bueno, quiénes van a ser los ganadores y quiénes los perdedores. Pero bueno, si nos metemos en las acciones metalúrgicas o en las ligadas al consumo, vemos que históricamente han sido acciones beneficiadas por el tipo de gobierno que nosotros suponemos que llevará a cabo Alberto Fernández. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.